Lo que vamos a desarrollar en este video entonces es el ejercicio 6 a 9 del trabajo práctico número 6 sobre política de dividendos de la materia Finanzas de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces el enunciado dice: la empresa Retención S.A. posee 1.500 acciones en circulación y ha estimado que su utilidad para los próximos 5 años será de 18.000 pesos, para luego crecer dicha utilidad al 5% anual indefinidamente. A partir sería del año 6. El directorio de esta empresa ha establecido como política de dividendo la distribución del 60% de sus utilidades anuales. Los accionistas de esta empresa le exigen a la misma un rendimiento del 12% anual, de acuerdo al riesgo económico y financiero de la misma. Ante un cambio en las condiciones de mercado y un escenario de recesión e inflación creciente, se ha producido una crisis de liquidez generalizada en el mercado financiero que le ha provocado a esta empresa una necesidad urgente de fondos. El directorio ha diseñado las siguientes estrategias de financiamiento, las cuales son mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que si elegimos una, no podemos elegir la otra. Entonces acá podemos ver que en el inciso A dice disminuir los dividendos a distribuir a un 50%, en tanto su tasa de crecimiento se incrementará al 7% anual. Lo que refleja el inciso A entonces es que como nosotros bajamos el ratio de distribución, es decir, el payout, lo disminuimos, aumenta la tasa de crecimiento. Se supone que según el enunciado la empresa va a crecer al 5%, pero si nosotros disminuimos el payout, o sea que aumentamos el ratio de retención, aumenta la tasa de crecimiento, como ya habíamos visto en videos anteriores. Luego, en el inciso B dice realizar una emisión de 500 acciones, pero manteniendo el mismo porcentaje de distribución de las utilidades y la tasa de crecimiento esperada. En esta aumentamos la cantidad de acciones, pero mantenemos el ratio de distribución, el ratio de retención y por ende mantenemos la tasa de crecimiento. Y el inciso C dice la opción de emitir una obligación negociable, las cuales generarán pago de intereses por un monto que disminuirá las utilidades y los dividendos un 30%, pero que elevará en el futuro la tasa de crecimiento de las utilidades indefinidamente al 6% anual. Y acá siempre que bajemos el ratio de distribución, o sea el payout, siempre va a aumentar la tasa de crecimiento. Bueno, y luego dice que si los accionistas consideran que todas las alternativas son igualmente riesgosas, se pide que determine el precio actual de la acción para cada una de las alternativas y también pide que indique cuál de las alternativas debería seleccionar el directorio desde el punto de vista del mayor valor para los accionistas, a los efectos de poder resolver el problema de liquidez generado por el nuevo escenario que está viviendo la empresa en el mercado. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es volcar todos estos datos en el Excel, que están volcados acá. Tenemos las utilidades anuales que espera la empresa, los dividendos que paga, que nos dice que paga el 60% sobre estas utilidades, que a partir del año 6 empieza a crecer, nos dice, a perpetuidad. Entonces, con estos valores, con la perpetuidad y la CAE que nos decía el enunciado, se calcula esta perpetuidad. El 12% nos daba de CAE menos la G de crecimiento. Esto es lo que va a dividir justamente al dividendo, que sería el flujo futuro que nosotros determinamos. Luego, una vez determinados todos los flujos, los actualizamos con el factor de actualización, que sería también 1 más la CAE y elevado al periodo que corresponde, y determinamos los flujos de fondos descontados, que es para obtener el valor de la empresa. Entonces, lo que nosotros hacemos con los datos del enunciado es justamente determinar los flujos de fondos descontados para determinar cuál es el precio al momento cero, al momento en el cual nosotros estamos haciendo el análisis. Entonces, esto nos da un precio de la acción de 87,24 pesos. Pasando a la alternativa A, lo que nos decía es disminuir los dividendos a distribuir en un 50%, en tanto su tasa de crecimiento será del 7% anual. Entonces, de los datos que nos dio al inicio, lo que nos cambia es que los dividendos pasan de distribuir el 60%, el payout, y como a este 60% lo tenemos que disminuir un 50%, nos queda que el payout es del 30%. Sería la mitad de este 60%. Entonces, tenemos la utilidad anual que no modifica y tenemos el nuevo dividendo, que sería el 30% sobre esa utilidad anual.
Entonces determinamos todos los flujos. Habíamos dicho que según el enunciado, a partir del momento 6 empezaba a crecer. Entonces las utilidades netas del año 6 aumentan ahora en un 7% porque eso nos dice el inciso A. Y entonces, ahora a este flujo le hacemos la perpetuidad con la misma tasa, pero cambia la tasa de crecimiento. Y una vez que determinamos todos los flujos, los actualizamos a la misma KE que teníamos, del 12%. Eso no cambió. Y obtenemos los flujos de fondos descontados. Y entonces el precio para el escenario A, si opta el directorio por el escenario A, el precio de la acción va a caer a 56,69 pesos. Esto quiere decir que cae 30 pesos con 54 de la situación 0 a la situación A. Es decir que el precio disminuye 35%. Luego, pasando al inciso B, dice realizar una emisión de 500 acciones, pero manteniendo el mismo porcentaje de distribución de las utilidades, o sea, no nos cambia ese 60%, y la tasa de crecimiento esperada, o sea, la tasa de crecimiento no cambia. Entonces, en el B tenemos el mismo payout del 60% y tenemos la misma tasa de crecimiento, crece el 5%. Entonces, nuevamente determinamos los flujos, hacemos la perpetuidad del momento 6, actualizamos, obtenemos esta sumatoria de los flujos de fondos descontados y el precio de la acción, porque ahora tenemos 2.000 acciones en vez de 1.500, el precio de la acción queda en 65,43 pesos. Quiere decir que de la situación 0 a la situación B disminuye 21,81 pesos, quiere decir que disminuye el 25%. El inciso C lo que nos pide es emitir una obligación negociable que por el pago de los intereses disminuye las utilidades y los dividendos un 30%, pero eleva la tasa de crecimiento al 6%. Entonces, el enunciado lo que nos dice es que disminuye las utilidades anuales un 70%, justamente por el pago de intereses. Entonces, a esos 18.000 pesos los vamos a multiplicar por el 0,70 y nos da 12.700. El payout de los dividendos sigue constante 60% porque la baja del 30% ya se da simplemente por calcular con una utilidad inferior. Entonces acá nuevamente la hacemos crecer ahora al 6% porque nos dice que esa es la tasa de crecimiento, hacemos la perpetuidad y obtenemos todos los flujos de fondos. Los actualizamos por la misma KE y obtenemos que la sumatoria es 103.000 con la cantidad original de acciones de 1.500 y nos da que el precio de la acción es de 68,69. Significa que disminuye 18,54 pesos y es decir un 21,26%. Entonces, la conclusión de esto es que como la empresa en este caso está obligada a tomar una de estas tres decisiones, el inciso A, el B o el C, no se puede quedar en la situación original porque no tiene liquidez para afrontar los gastos, o sea que sí o sí tiene que buscar una fuente de financiación. Bueno, entonces la que menor impacto tiene en el precio es la del inciso C, que el precio disminuye 21,26 y el precio de la acción queda en 68,69 pesos. Entonces la alternativa seleccionada va a ser emitir obligaciones negociables del inciso C. Entonces la alternativa que debería llevar a cabo el directorio para solucionar este problema de liquidez es emitir obligaciones negociables, pagar los intereses y seguir la política de dividendos como venía en el momento 0. Pasando al ejercicio 7, dice, se sabe que una acción tuvo una utilidad neta de 210 millones de pesos en el año 2010 y pagó dividendos por 83 millones. Además posee 100 millones de acciones en circulación. La firma espera mantener el actual payout ratio para el futuro y su ROE del 11%, siendo el premio por riesgo del mercado del 5%, la tasa libre de riesgo del 2% y el beta de 1,20. Se pide determinar en el inciso A la tasa de crecimiento sostenible y la tasa de rendimiento requerida de esta acción. Entonces, pasando al Excel, nos da la utilidad que tuvo en el año 2010, la cantidad de acciones, entonces sacamos también la utilidad por acción. Nos dice que el dividendo en el momento 0 fue 83 millones, o sea que dividido por la cantidad de acciones nos da también el dividendo.
tenemos el payout del 39,50% que surge justamente de dividir el dividendo en el momento cero dividido la utilidad que tuvo. Y lo mismo podemos hacer con a nivel acción. El ROE nos da de dato del 11%. Bueno, y en el inciso A, que nos pide calcular la tasa de crecimiento sostenible, bueno, ya sabemos que la tasa de crecimiento es el ratio de retención por el ROE. Entonces, si el payout es del 39,52%, 1 menos este 39,52% es el ratio de retención. Y a ese ratio lo vamos a multiplicar por el ROE. Y nos da justamente 6,6524 la tasa de crecimiento. Entonces, con este dato podemos calcular, si queremos, el dividendo al momento 1, que sería actualizar el dividendo al momento 0 por 1 más g, y te da 0,89. Y luego en el inciso A también nos pide que calculemos la KE, porque nos pide la tasa requerida a esta acción. Y a la KE ya sabíamos que la podíamos calcular por el modelo CAPM, y por eso nos da el premio por riesgo del mercado, la tasa libre de riesgo y el beta de la acción. Entonces, partimos de la tasa libre de riesgo más el beta por el premio por riesgo y nos da 8%. En el inciso B dice el precio de la acción suponiendo que logra mantener este crecimiento y el ratio PER. Entonces, el precio de la acción, porque nos pregunta si logra mantener esa tasa de crecimiento. Entonces, lo que hacemos es el dividendo al momento 1, que para eso nos iba a servir calcularlo, dividido la KE requerida a la acción que nos pide calcular en el inciso A, menos justamente la tasa de crecimiento que también calculamos en el inciso A. Entonces, de este cociente surge el precio de la acción. Y entonces nos pide calcular también el PER, que el PER es cuántas veces entra la utilidad en el precio. O sea, el precio de la acción cuántas veces contiene la utilidad que tuvo en el año. Entonces lo que hacemos es dividir el 65,69 por la utilidad por acción que tuvo la empresa. En el inciso C dice para un inversor que compra una acción, ¿cuál sería su rentabilidad anual esperada y cómo dividiría sus componentes por dividendo y por ganancia de capital? Entonces, nosotros sabemos que la KE está compuesta tanto por el rendimiento del dividendo como por el rendimiento del capital. El rendimiento del capital nosotros ya sabemos que es justamente la tasa de crecimiento, del 6,6524. Entonces, una parte es la que ya conocemos, que G es la tasa de crecimiento, y una parte de la KE es justamente esta tasa, que es del 6,6524. Y el otro porcentaje justamente va a salir del dividendo del momento 1 dividido el precio que nosotros calculamos en el inciso B. Entonces, tenemos el 0,89 pesos que distribuye por acción dividido el precio por acción. Y eso nos da 1,348. Y esta sumatoria, si tomamos todos los decimales, nos da 8%, que es la misma KE que calculamos acá. Bueno, y el inciso D dice, si el ROE de las nuevas inversiones cayera hasta alcanzar la tasa de rendimiento requerida, es decir, que el ROE se iguala a la KE, ¿cuál sería el nuevo precio teórico de la acción? ¿Y qué sucedería con el ratio PER? Entonces, esto es una consigna teórica también, por el hecho de que si el ROE es igual a la KE, que es la tasa requerida por los inversores que nos dice ahí, lo que significa es que no va a haber creación de valor si invertimos en ese proyecto cuyo ROE es igual a la KE. Entonces, como nosotros partimos de una situación donde tenemos que un ROE es mayor en 3 puntos a la tasa requerida por los accionistas, porque es del 11%, pasar a una situación donde el ROE es igual, bueno, el precio de la acción va a caer y el PER también. Entonces, pasando a la resolución, lo que tenemos acá es, justamente, habíamos dicho que la tasa de crecimiento es el ratio de retención por el ROE. Entonces tenemos 1 menos el payout, que es lo que pagamos por dividendo, multiplicado ahora por el 8% porque nos dice que el ROE se iguala a la KE del 8%. Y entonces esto nos da una tasa de crecimiento del 4,84%. Por ende, el precio de 27,52 surge de agarrar el dividendo al momento 0, hacerlo crecer por 1 más la nueva tasa de crecimiento y dividido
por la diferencia entre la KE y la nueva tasa de crecimiento. Esto nos da un precio de 27,52 y ahí se puede ver el impacto en el precio, pasar de 65,69 a 27,52, y el PER cae a 13. Justamente habíamos dicho que el PER surge del cociente entre el precio y la utilidad por acción. Entonces, si cae el precio, prácticamente va a caer también el PER, que lo que refleja es cuántas veces está contenida la utilidad en el precio. O también, visto de otro modo, es cuántos periodos yo necesito para recuperar la inversión en comprar una acción. Yo necesito 13 años, 10 de utilidades netas de la empresa para recuperar la plata invertida en comprar una acción. Entonces, bueno, la caída del ROE tiene un fuerte impacto en el valor del mercado de la firma, reduciendo el PER. Pasando al ejercicio 8, una acción está pagando un dividendo anual de 2,10% por acción, lo que representa un ratio de distribución del 100%. Acá nos está dando un dato implícito también, que el dividendo por acción es igual a la utilidad por acción. La tasa libre de riesgo del 4%, el premio por riesgo 6% y el beta del 0,80. Esta empresa no piensa invertir, por lo tanto se espera que el dividendo anual permanezca constante. En el inciso A pide que determinemos el precio teórico de la acción y su PER. Entonces nos da todos estos datos, lo que está pintado en celeste, y la utilidad justamente por acción va a ser igual al dividendo porque dice que el payout ratio es del 100%. Bueno, y en el inciso A lo que nos pedía calcular era el precio de la acción y el PER. Entonces nos daba también los datos para hacer por el modelo CAPM y lo que nos da es que el costo del capital propio sería la KE 8,8. Y el precio de la acción, que surge justamente de el dividendo por acción o de la utilidad, porque en este caso es lo mismo, dividido la KE, nos va a dar el precio de la acción, que es 23,86. Y entonces justamente el cociente entre el precio y la utilidad por acción nos da 11,36 veces. Esto quiere decir que 11,36 veces está contenida la utilidad en el precio. El inciso B dice, suponga que esta empresa tiene oportunidades de invertir con una rentabilidad sobre el patrimonio, ahí nos está dando el ROE, igual a su tasa de rendimiento requerida, es decir, igual a la KE, para lo cual planea tener un ratio de distribución del 50%. ¿Cuál es el efecto de dicha decisión sobre el valor de la empresa? Y bueno, en este caso, acá se ve más explícito lo que habíamos dicho en el ejercicio anterior. Cuando el ROE es igual a la KE, no se crea valor. Por ende, si mantenés todo lo demás constante, el precio no va a cambiar, o no debería cambiar, si están bien hechas las cuentas. Entonces, a nosotros nos dice que el ROE es igual a la KE, entonces 8,8. El dividendo nos da el ratio del payout, que se mantiene constante el 50%. El dividendo 1 lo calculamos con... El dividendo al momento 1 lo calculamos multiplicando la utilidad por acción dividido el 0,50 porque nos dice que ahora el payout ratio es del 50%. Y la tasa del crecimiento es ahora del 4,4%. ¿Por qué? Porque tenemos el ROE y ahora, como no distribuimos el 100%, tenemos tasa de crecimiento, que va a ser justamente el ratio de retención del 0,50 por el ROE. Y entonces determinamos el precio y el precio no cambia. Es exactamente el mismo. Por ende, el payout ratio tampoco cambia. Y bueno, y esto es lo que decíamos, como el ROE es igual a la KE, la decisión de inversión no crea valor. El inciso C dice, si esta empresa tiene oportunidades de invertir, pero con una rentabilidad sobre el patrimonio neto, es decir, el ROE, del 14%, ¿cuál es el nuevo precio y el nuevo PER? Entonces ahora sí va a cambiar. Tenemos como dato que el ROE es 14%, el payout ratio es 50%, el dividendo 1 va a ser el mismo, y ahora lo que cambia es la tasa de crecimiento. Porque es 14% por este 0,50 del ratio de retención. Y entonces calculamos el nuevo precio, que sería el dividendo al momento 1 dividido
la KE menos la tasa de crecimiento, y nos da 58,33 pesos por acción. Y el PER, que es la utilidad contenida en el precio, es 27. Es decir, 27,78 veces está contenida la utilidad en el precio. Entonces, como el ROE es mayor que la KE, la decisión de inversión sí crea valor. El inciso D dice: determine el mayor valor proveniente del valor actual de las oportunidades de crecimiento, el VAOC, a través de su diferencia entre crecer y no crecer. ¿Qué significado tiene el VAOC para el valor de la empresa? Entonces, acá tenemos que ya calculamos el precio cuando crece, el precio cuando no crece. La variación entre estos es del 40%. Y el VAOC justamente es la diferencia entre estos precios. Entonces, el VAOC tiene el valor de 34,47 pesos por acción. Es decir, que representa el 59% del precio. ¿Y esto cómo se calcula? Bueno, se calcula con las inversiones que se esperan hacer y que tienen un crecimiento del 7% cuando crece. Entonces va creciendo a lo largo del tiempo. Luego tenemos que de supuesto que el ROE es del 14%. Y así determinamos el flujo de fondos. Y ahora lo que hacemos es actualizar estos flujos de fondos por la KE y determinamos los flujos de fondos ya descontados. Y de la sumatoria justamente de esto se genera el VAN, que sería en realidad ahora el VAOC. Por eso es que es exactamente igual el VAOC calculado acá y acá. Esta es la forma de explicar de dónde sale el VAOC. O sea, el VAOC surge de las inversiones que nosotros hacemos en las oportunidades de crecimiento que tiene la empresa, lo capitalizamos al ROE, porque ese es el rendimiento que va a rendir esa inversión, y luego lo actualizamos para obtener un valor presente de los flujos de fondos generados por estas oportunidades de crecimiento. Y llegamos a lo que sería el flujo de fondos neto actual. Entonces, esta sumatoria nos va a determinar el VAOC, que sería el valor actual de las oportunidades de crecimiento. Y esto es cómo se explica esta parte del precio de la acción. ¿Y qué es lo que significa? Que el 59,09% del valor de la empresa está representado por proyectos que todavía no se han iniciado, pero que espera realizar en el futuro la empresa. Y bueno, y el inciso E preguntaba a qué tasa crecía, y bueno, cuando crece, crece al 7%. Es lo que habíamos calculado ya. Pasando al ejercicio 9, nos dan esta tabla para completar con estos datos. Y entonces, lo que volcamos es los datos según lo que nos dice el enunciado, y luego, aplicando las fórmulas que ya conocemos, se va completando todo este cuadro. Lo dejo para que lo hagan ustedes y cualquier consulta la resolvemos. Espero que les sirva.